Gracias porque este día, Señor, tú tienes tu oído atento a nuestro clamor. Estás, mi Dios, atento a nuestra oración. Y este día queremos unánimes en un mismo espíritu elevar al trono de tu gracia a nuestros hermanos, mi Dios, que están sufriendo con enfermedades. Tú conoces la lista y sabes quiénes son ellos, pero especialmente pedimos por nuestra hermana Verónica, Señor. Que tú este día, oh Padre mío, desde el cielo extiendas tu mano santa y poderosa y toques, mi Dios, su cuerpo. Pero de igual forma basta con que digas la palabra y ella será sana, mi Dios. Padre mío, entendemos que aquella mujer que por 8 años, Señor, estuvo, mi Dios, buscando alivio para sus enfermedades, gastó su fortuna y no pudo encontrar alivio para su cuerpo. Pero, oh mi Dios, en su mente estaba la idea de que si ella, oh Padre mío, tocaba tan siquiera el borde del manto de Jesús, sería sana, Señor. Y tomó un paso de fe y extendió su mano y tocó el borde del manto de Jesús y sanidad, virtud surgió de Jesús. Y oh mi Dios, ella sintió que en ese mismo instante recibió sanidad. Así en estos momentos, Padre, queremos que virtud surja de ti, oh Padre mío, y pase, mi Dios, por el cuerpo de Verónica. Y en estos momentos ella pueda sentir alivio en su cuerpo y pueda sentir esa sanidad divina que solamente tú puedes dar, Padre. Gracias por ello, te damos honra y gloria. Y de igual forma te pedimos por los diezmos y ofrendas, Padre, que así como lo da tu pueblo, Señor, para que en tu casa haya, oh mi Dios, alimento, como nos dice tu palabra. Que, oh mi Dios, los que lo administren de una manera que te honre a ti, mi Dios. Y que tú, oh Padre mío, seas exaltado en todo lo que tu pueblo da, para que tu casa, Señor, y tu pueblo siga avanzando, tu reino siga avanzando aquí en la tierra. Gracias, Padre, te honramos y bendecimos y santificamos este día y siempre. En el nombre de Jesús todos decimos amén, amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pues ahora, hermanos, vamos a nuestro estudio bíblico de este día. Estamos en el libro de Marcos, capítulo 1. Ya llevamos 9 mensajes del capítulo 1 y aún no terminamos el capítulo 1 y no vamos a terminar hoy. Porque el día de hoy vamos a estudiar de los versículos 29 al 39. De los versículos 29 al 39. ¿Por qué, hermanos, estamos yendo tan minuciosamente a través de la palabra de Dios? Porque queremos todo el consejo de Dios. Queremos la palabra de Dios. Queremos que el Señor transforme y cambie nuestras vidas. Y Él lo hace a través de su palabra. A través de la palabra de Dios. Por ello el tema de hoy, hermanos, un día en la vida de Jesús. Un día en la vida de Jesús. Ahora imagínate, o haz tú un recuento de tu persona y piensa, si te pusieses a pensar en el día de ayer y comenzases a hacer un listado, o sea, una lista de todas tus actividades, desde que te levantaste en la mañana hasta que te acostaste en la noche. Y entonces después de mirar la lista, comiences a analizar, ¿usé bien el tiempo? ¿Fui sabio con mi tiempo? ¿Lo utilicé de una manera que Dios fue glorificado en todo lo que yo hice en ese día? O sea, ponte a pensar en eso. Ahora, antes, hermanos, de comenzar hoy, les voy a dar un acertijo. ¿Saben lo que es un acertijo, no? En inglés es un riddle, ¿okay? Un acertijo, un riddle. A ver, ¿qué tan buenos son ustedes para adivinar estos acertijos? Ahí va. ¿Qué es lo que algunos ahorran? Que muchos buscan administrar, que otros simplemente hacen, que la mayoría suelen malgastar, que varios les gusta matar y que muy pocos saben aprovechar. El tiempo. Es el tiempo. Ahora, hermanos, me encanta esto porque el tiempo realmente es valioso. El tiempo es valioso. Es un regalo de Dios, ¿te das cuenta? Una vez que pasa no podemos recuperarlo. ¿Entendemos eso?
Una vez que pasa, no podemos recuperarlo. Una vez que pasa, no hay marcha atrás ni segundas oportunidades con el tiempo. Cada día, cada hora, cada momento que vivimos, tenemos que usarlo para la gloria y la honra de Dios. Porque no vuelve atrás. No vuelve atrás. El tiempo, hermanos, es un tesoro silencioso. No avisa cuando se va. No se detiene cuando lo ignoramos. Y no regresa cuando lo lamentamos. Cada instante que pasa, bien usado o no, se pierde para siempre. Para siempre. El Señor, hermanos, ha estado acá en este capítulo que hemos estado leyendo. Ha estado tratando de muchas maneras y de muchas formas con aquellos los cuales le han seguido y los cuales le han venido a buscar para recibir palabra de Él. Para recibir palabra de Él. Y nosotros aquí en esta porción de la Escritura hemos aprendido mucho acerca de Jesús. Hemos mirado, hermanos, al Hijo de Dios iniciar su ministerio aquí en la tierra. Hemos mirado a aquel Juan el Bautista, el cual anunció la venida de Él. No solamente eso, hemos escuchado la voz de Dios hablar a aquellos que estaban en el río Jordán cuando Jesús estaba siendo bautizado y sale Él de las aguas y decir: este es mi Hijo amado en quien encuentro complacencia. O sea, esta porción de la Escritura, hermanos, nos ha hablado a nosotros, nos ha enseñado a nosotros el corazón de Dios, el plan de Dios, la mente de Dios. ¿Para qué? Para nosotros, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios. Por ello el tema de hoy, un día en la vida de Jesús. Un día en la vida de Jesús. Y me encanta este pasaje porque Marcos literalmente nos registra 24 horas en la vida de Jesús. Y podremos ver cómo Jesús usaba su tiempo, qué priorizaba, qué era importante para Él y qué es lo que Él hacía. ¿Qué es lo que Él hacía? Y de qué manera nosotros podemos de igual forma imitarlo, aprender de Él, para poder nosotros usar el tiempo de una forma que no solamente honre y glorifique a Dios, sino que bendiga a otros, los cuales están con nosotros y a nuestro lado. Y eso es clave, ¿por qué, hermanos? Porque decimos que somos cristianos. Y la palabra cristiano significa semejante a Cristo. Entonces la pregunta es esta: ¿es nuestra manera de usar el tiempo semejante al de Cristo? ¿Usamos nuestro tiempo como Él lo usó? Ahora entiende algo, yo fui confrontado cuando analicé el uso que Jesús le dio al tiempo. Yo literalmente, mientras estaba estudiando la palabra de Dios y escudriñando su palabra y pidiendo al Espíritu Santo que me mostrase en la palabra de Dios lo que Él quería que su pueblo escuchase este día, Él me estaba confrontando con estas mismas preguntas a mí. ¿De qué manera estoy usando el tiempo? Mi tiempo está glorificando a Dios, mi tiempo está sirviendo para avanzar el reino de Dios, mi tiempo está siendo usado para traer honra y gloria a nuestro Señor. Ahora, mi oración es que todos seamos confrontados de una manera sana, iglesia, de una manera sana, con el deseo de vivir mejor, de usar sabiamente el tiempo tan limitado, escucha, el tiempo tan limitado que Dios nos ha dado en la tierra. Es un tiempo muy limitado, muy limitado. Dice la Escritura que la edad del hombre es 70 años y lo más fuerte es 80.
Pero ponle que vivas 80, 85, 90, ponle que vivas 100 años. ¿Qué son 100 años con la eternidad? No es nada, iglesia. Es absolutamente nada. Mi hermana murió a la edad de 31 años. Y otra de mis hermanas murió a la edad de 51 años. Y otra de mis hermanas murió a la edad de 62 años. O sea, su tiempo fue sumamente corto. Sumamente corto, ¿te das cuenta? Y lo que podemos ver y entender y saber y debemos reconocer es el hecho de que el tiempo que Dios nos ha dado aquí en la tierra, tenemos que utilizarlo de una manera sabia. De una manera sabia. ¿Estoy usando mi tiempo para avanzar el reino de Dios? ¿Estoy usando mi tiempo para hablar con Dios? ¿Estoy usando mi tiempo para bendecir al pueblo de Dios? ¿Estoy usando mi tiempo para aprender de la palabra de Dios? ¿O estoy usando mi tiempo para movies, outings o diferentes eventos en la vida? Que al final del día, cuando llegamos a casa, nos dejan, estamos vacíos, totalmente vacíos. Ahora, para poder entrar en contexto, permíteme retroceder un poco y darte contexto porque es importante. Muy importante, hermanos. En el versículo 1, Marcos proclama que Jesús es el Hijo de Dios, declarando su identidad única. Eso es lo que nos muestra el versículo 1. De los versículos 2 al 11, Marcos nos da 3 pruebas claras de que Jesús es exactamente quien dice ser. Quien dice ser. Después, hermanos, si leemos en el versículo 21, encontramos o miramos cómo Jesús al entrar a la sinagoga, y enseñar la palabra de Dios, literalmente los que lo escuchaban decían que nunca habían oído a alguien enseñar de la manera que él enseñaba. Y se quedaron anonadados, se quedaron con la boca abierta, decían, ¿de dónde este hombre tiene esta doctrina? Y mientras Jesús enseñaba la palabra de Dios, miramos la manifestación de un demonio en la sinagoga. Hablamos acerca de que los demonios vienen a la iglesia. Hablamos acerca de que, hermanos, tú pensarías que estamos en la casa de Dios y en la casa de Dios hay puro pueblo de Dios, pura gente de Dios, puro hombres y mujeres de Dios. Pero recuerda que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades del más allá. O sea, los espíritus inmundos no son visibles a nuestro ojo. No son visibles a nuestro ojo. Bien pudieses tener a uno sentado a tu lado. No estoy hablando de tu esposa o de tu esposo, Estoy hablando de que puede ser un espíritu inmundo, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Pero igual podemos entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos enfocados en la palabra y de repente te entra un pensamiento vago. ¿De dónde salió ese pensamiento? O te llega una preocupación y dices, ¿de dónde vino esa preocupación? Si estoy en la casa de Dios, debo de enfocarme a la palabra de Dios. Pero entiende que el diablo tiene manera de llegar a tu mente y a tu corazón. Él no lee tu mente, pero lee tus expresiones. Cuando tú arrugas la cara, él dice, está enojado. Cuando tú te sonríes, está contento, ¿no? Y cuando te ve así pensativo, dice, está pensando en algo. O sea, te está leyendo tus facciones. Y de esa manera es que sabe qué y de qué manera atacar tu corazón. Y eso fue lo que miramos, hermanos, la semana pasada. Ahora, al retomar en el versículo 29, Marcos continúa el relato desde esa tarde pasando por la noche. O sea, pasando a la noche. Y luego hasta la mañana siguiente, dándonos, hermanos, una visión completa de cómo Jesús usó su tiempo. Y al estudiar este pasaje, hermanos, veremos 3 maneras en que Jesús usó su tiempo. Si verdaderamente, hermanos, somos cristianos,
estas son las mismas prioridades que debemos aprender a adoptar. Tenemos que aprender a adoptar. Y lo repito, esto requiere ajustes en tu vida. Esto requiere ajustes en mi vida. Ajustes en mi vida. Requiere rendición al Señor. Requiere una sumisión absoluta donde tenemos que decirle al Señor: Señor, lo he estado haciendo mal todo este tiempo. Ahora entiendo que me he equivocado en muchas áreas de mi vida y ahora te necesito que me ayudes a ajustar mi vida. Ayúdame, Señor, porque no puedo hacerlo solo. Ayúdame. Y es ahí donde vamos a aprender este día algo muy, muy importante. Lo que nos lleva al primer punto. En el primer punto, hermanos, vamos a mirar servicio y ministerio. Vamos a mirar de los versículos 29 al 31. Servicio y ministerio. Ahora déjenme les hago una pregunta. ¿Les ayuda la imagen a visualizar el tema? Eso es lo que estoy tratando de hacer. Traerles algo que les ayude a visualizar lo que vamos a hablar. Porque si lo visualizas, si lo logras poner en tu mente, el pasaje va a tomar vida en tu corazón y te va a cambiar y a transformar. Por ello, en el versículo 29 nos dice la Escritura: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Esto es muy importante, especialmente si tratamos de imaginarnos el lugar. El servicio ya terminó, miramos, ¿no? El servicio en los versículos anteriores encontramos a Jesús enseñando ¿dónde? En la sinagoga, ¿no? Estaba enseñando en la sinagoga. Y ahora que el servicio ha terminado, entonces quiere decir que terminó el servicio. Ahora vámonos ¿a dónde? Vámonos a casa. Vámonos a casa. Ahora imagínate al apóstol Pedro. Imagínate al apóstol Pedro. El apóstol Pedro vivía en la ciudad de Capernaum. Y como él vivía en la ciudad de Capernaum, quiere decir que su casa estaba en Capernaum. Capernaum en sí era una ciudad sumamente pequeña. Si me das por favor la siguiente imagen, quiero enseñarles algo. Capernaum, como te das cuenta, era una ciudad sumamente pequeña. Los dos círculos, el círculo más grande que tú miras acá, ese es la sinagoga donde Jesús tuvo que haber enseñado. El círculo menor es donde estaba la casa de Pedro. En ese lugar donde estaba la casa de Pedro, la Iglesia Católica construyó un museo. Construyó un museo sobre la casa de Pedro. Si tú entras a la casa si tú entras al museo, estando dentro del museo, en la parte del medio del museo tiene todo vidrio. O sea, puedes mirar hacia abajo y puedes mirar como era la casa de Pedro en ese lugar. Por ello, Pedro, cuando terminó el servicio, o quizá antes de terminar el servicio, le dijo a su esposa: hey, ¿qué te parece si hoy día traemos al maestro a comer a casa? Pero juntamente con el maestro tienen que venir Andrés, también tiene que venir Jacob y también tiene que venir Juan, ¿no? Porque somos los discípulos de Jesús. Y ella tiene que haber dicho: por supuesto, ¿por qué no? Vamos a traer al maestro. Y por supuesto vivía la mamá de ella ahí en su casa, y comúnmente las abuelitas, o sea, las mamás, son muy buenas cocineras. Yo puedo dar testimonio de eso porque mi suegra es una tremenda cocinera. Si vamos a hacer un convivio, vamos a cocinar, le voy a decir a mi suegra, le voy a decir a mi esposa: tómate el día libre, mi amor. Vamos a pedirle a mi suegra que cocine, porque cuando esta señora cocina, es una delicia. Es una delicia.
Rosy piensa que ella me ganó el corazón. No, el corazón me lo ganó mi suegra. Porque con sus platos de cocina me conquistó ella a través de mi suegra. Por ello es que podemos ver que cuando cuando el Señor termina el servicio, van a la casa de Pedro a comer, ¿no? Todos emocionados llegan a la casa con el fin de comer. Ahora, dame la segunda imagen, por favor. La segunda imagen. Dame la que sigue, por favor. Es más, ¿sabes qué? Yo lo puedo controlar de acá. Entonces, mira, esta imagen que tú miras ahí, esta es la imagen de la sinagoga, y la casa de Pedro estaba literalmente caminando 1 minuto de distancia. 1 minuto de distancia. Este es el museo del cual yo te hice mención. Este museo, como tú puedes ver en el centro, es todo vidrio, y en esa parte por ahí puedes mirar tú hacia abajo y puedes mirar la casa de Pedro. Capernaum, como puedes ver, estaba al norte de Galilea, del mar de Galilea. Entonces el Señor estaba ministrando en esa área, y era ahí donde ellos vivían. Pero si seguimos la enseñanza, o sea, lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios, como te das cuenta, nos dice la Escritura en este versículo que al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. Y cuando llegaron a la casa, nos dice que encontraron ¿qué? Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Aquí es donde vamos a acampar un momento. No por mucho tiempo, pero quiero hacer mención de esto. Cuando comenzó la mañana, podemos observar que era un día de reposo, ¿no? Era un día sábado. Era el día en el cual todos los judíos se congregaban para reunirse y leer la ley de Moisés. Ese era el servicio religioso que ellos tenían. Jesús llega por la mañana a la sinagoga. Y estando Jesús por la mañana en la sinagoga se le pidió que leyese una porción de la Escritura. Y después de leer la porción de la Escritura, ellos, los que leían, tenían que dar una explicación de la lectura que habían dado o que habían leído. Entonces miramos a Jesús en estos momentos ministrando. ¿A quienes? Ministrando a los que habían atendido al servicio en la sinagoga. Después de ministrar y enseñar la palabra de Dios, quedar ellos todos anonadados por la manera en la cual Él enseñaba, y al escuchar los chillidos y los gritos del hombre endemoniado que se manifestó en el medio del servicio. Entonces el día se elongó y fue un día bastante largo. Si estamos hablando desde la mañanita hasta cerca de las 6 de la tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios que ellos vinieron ¿a dónde? Vinieron a la casa de Simón y Andrés, y con ellos venía Jacob y Juan. ¿Venían a qué? Venían a la casa de ellos a prepararse. ¿Para qué? Para comer. Ahora, los judíos comúnmente no comían hasta que el día de reposo terminaba. Entonces quiere decir que ellos estaban en ese momento, después de haber ministrado todo el día en la sinagoga, después de haber echado fuera al hombre, el demonio que estaba en el hombre que se manifestó, vinieron ahora a la casa de Simón y Andrés con el propósito de descansar. Lo mismo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Después de que terminemos de aquí, vamos a ir ¿a dónde? Vamos a ir a comer. Y después de que vayamos a comer, vamos a ir a casa, nos vamos a quitar los zapatos, ¿no? Y nos vamos a relajar. O sea, ya no tenemos deseos de hacer más nada. O sea, lo único que queremos hacer es descansar, ¿no? Eso es lo único que sentimos y lo único que deseamos hacer.
Entonces eso es más o menos para poderte ilustrar lo que estaba pasando cuando Jesús, el Hijo de Dios, Simón, Andrés, Jacob y Juan terminaron el día y fueron a la casa de ellos para de igual forma comer y descansar. Era el plan, era el propósito. Pero encontramos, hermanos, que el ministerio, como podemos ver acá, de Jesús y su servicio aún no había terminado. Él no se había desconectado. ¿Por qué no se había desconectado? Porque nos dice que cuando llegó a la casa de Simón, Pedro encontró que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Cuando llegó a la casa, la esposa de Pedro le dijo a Pedro: Pedro, mi mamá, que era la que nos iba a preparar la comida, se nos enfermó. Así es de que vamos a tener que seguir ayunando. Entonces, ¿qué dice Pedro y Juan? Y también Andrés y Simón. Dice: no, Jesús, anda a hablar con ella y sánala para que entonces se levante a cocinar, ¿no? No creo que haya sido así, pero podemos mirar más adelante que quizá haya sido así, no de esa manera, ¿verdad? Pero podemos mirar en el versículo donde dice: y enseguida dice, le avisaron a Jesús. Enseguida le avisaron a Jesús. Para mí, hermanos, esta porción de la escritura me ministra mucho. Me habla a mí del orden que debe de haber cuando se presenta una necesidad. Ellos no dicen acá que inmediatamente que llegaron a la casa encontraron a la suegra enferma. Dijo Pedro y dijo Andrés, Jesús, Juan, Jacob: espérenos aquí, quédense en su casa, vamos a llevar a nuestra suegra al doctor. Voy a llevar a mi suegra al doctor, ahora regreso. No, dice la escritura que fueron y le dijeron a Jesús. Le dijeron a Jesús: hey, Pedro le dijo a Jesús: mi suegra está enferma. Mi suegra está enferma. Y qué linda la respuesta. Dice: entonces él, ¿quién? Jesús se acercó, dice, y la tomó de la mano, dice, y la tomó de la mano. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, no solamente se levantó y fue a ella, sino que la tomó de la mano, o sea, la tocó a ella. ¿Te das cuenta? Tuvo un contacto personal con ella. Con ella. Y por ello es que cuando hay alguna necesidad física en nuestros cuerpos, iglesia, lo primero que tenemos que hacer nosotros, entendiendo a qué Dios servimos y en qué Dios confiamos y en quién hemos puesto nuestra confianza, tenemos que venir a Jesús y tenemos que decirle nuestra necesidad, exponerle nuestra necesidad. Padre, estoy enfermo. Señor, ayúdame. Oh Padre, mi hija, mi esposa, mi esposo, mi suegra o quien sea está enfermo. Padre, ven. Tómale de la mano y tócale. Y tócale. Ese es el patrón bíblico, iglesia. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, como estamos tan acostumbrados a resolver nuestros propios problemas, tendemos a actuar de una manera diferente a lo que la Biblia nos enseña. Pero ellos, quienes, Pedro y Andrés, le notificaron a Jesús que la suegra estaba enferma y él fue, dice, él se acercó y la tomó de la mano y dice que la levantó. O sea, la levantó, le dijo, levántate. Ahora, acá hay otra enseñanza bíblica. Hay otra enseñanza bíblica. Muchas enfermedades, hermanos, son infundidas por espíritus inmundos. Lo podemos ver en la vida de Job. Job nos dice la palabra de Dios que cuando Dios miraba a Job, se agradaba en Job. Pero cuando vino el diablo al cielo y se presentó delante de Dios, Dios le presumió a Job, le dice
al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay hombre tan recto, tan perfecto como él en toda la tierra? ¿Y qué le dice el diablo? Préstamelo nada más un poquito. Préstamelo, dice, nada más préstamelo, dice. ¿Por qué? Porque cuando le quite todos sus bienes te va a maldecir. Pero nos dice la palabra de Dios que dijo Dios, ok, dale, quítale todo lo que tiene. Le quitó sus bienes monetarios, le quitó a todos sus hijos. O sea, le quitó todo lo que tenía. Y al final del día Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de regresar, bendito sea el nombre del Señor. Y el diablo se quedó, ¿cómo? Y volvió nuevamente a Dios. Y Dios nuevamente le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que me dijiste, me pediste que te lo prestara un momento? Y le quitaste todo, pero aún así mantiene su integridad. ¿Y qué le dice? El hombre da todo por su salud. Déjamelo. Y dice Dios, ok, ahí lo tienes, mas no le quites la vida, le dijo. No le quites la vida. Y le vino una sarna en todo su cuerpo. Nos dice la escritura que se rascaba con un pedazo de barro. Una olla de esas cositas se rascaba, dice la palabra de Dios. Pero en ningún momento blasfemó en contra de Dios. Y después Dios lo sanó completamente. Hermanos, acá en la palabra de Dios podemos ver a Jesús, el Hijo de Dios, que podemos mirar que al él tocar simplemente a la suegra de Pedro, inmediatamente al agarrarla de sus brazos y levantarla, nos dice que ella, ¿qué? Ella sanó. Al momento, dice entonces, tomándolo de la mano, la levantó e inmediatamente, o sea, al instante, dice, la dejó, ¿qué? La dejó la fiebre. La dejó la fiebre y ella se levantó a servir. ¿Te das cuenta? Ella se levantó a servir. Una vez que ella sintió el toque de sanidad en su cuerpo de parte de Jesús, el Hijo de Dios, lo que sintió en su corazón en agradecimiento es servir al Señor. Servir al Señor. Y qué ejemplo más glorioso y maravilloso, porque hermanos, esto nos da a nosotros nos ayuda a mirar el servicio y el ministerio del Hijo de Dios. Y de igual manera como Jesús servía y como Jesús ministraba, nosotros estamos llamados a seguir ese ejemplo, el ejemplo de Jesús. De una manera que no solamente, hermanos, seamos de bendición, sino bendecir a otras personas. Por ello, esta idea, hermanos, es lo más maravilloso y glorioso que podamos nosotros pensar. Lucas nos registró este mismo evento en Lucas 4:38 y nos dice el doctor Lucas, o que estamos hablando de un doctor que diagnosticó, o sea, el asunto, que conocía bien a la exactitud del problema. Nos dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón, dice, y la suegra de Simón tenía una gran fiebre, dice, y le rogaron por ella. Hermanos, este jueves pasado tuvimos un milagro. Miramos un milagro, pero un milagro que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios puede hacer. El pueblo de Dios se humilló delante del Señor. Algunos hermanos estuvimos ayunando y orando y pidiendo y gimiendo y clamando, y el Señor nos concedió ese milagro. Por ello es que podemos decir, servimos a un Dios vivo, ¿te das cuenta? Servimos a un Dios vivo, a un Dios de los imposibles.
Dios es el único que puede hacer las cosas posibles. Es el único que puede hacer milagros, maravillas y prodigios. Por ello, en Marcos 31, hermanos, podemos ver cómo Jesús interactuó con esta mujer. De la misma manera que Jesús quiere interactuar con nosotros. Es la misma manera que Él quiere interactuar con nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tenemos necesidad, tenemos que venir a Él. Tenemos que clamar a Él. Tenemos que buscarlo a Él. Tenemos que acercarnos a Él. No me puedo yo acercar a mi vecino. No me puedo yo acercar a mi familiar o a alguien que me pueda ayudar y al final que no encontré a nadie, entonces buscar a Dios. No, dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y después todas las cosas vienen por añadidura. Todas, absolutamente todas las cosas vienen por añadidura. Lo que nos lleva al segundo punto. El segundo punto, hermanos, es un día marcado por compasión hacia la multitud. Un día marcado por compasión hacia la multitud. Y lo miramos de los versículos 32 al 34. En el versículo 32, la escritura nos dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpeó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Algo que para todos nosotros, hermanos, es importante y entender lo que la palabra de Dios nos dice es, y te deberías de preguntar, es por qué es que le trajeron a Jesús todos estos enfermos y endemoniados hasta después de que se puso el sol. Hasta después de que se puso el sol. Ahora, aquí es donde tú y yo tenemos que entender el contexto y en el día en el cual estos milagros, maravillas y prodigios se están realizando. Podemos ver que acá en esta porción de la Escritura, Jesús está ministrando en un día de reposo. En un día de reposo. Los judíos observan el día sábado como un día de reposo. El día de reposo para los judíos comienza el día viernes cuando se mete el sol y termina el día sábado cuando se mete el sol. Durante este periodo ellos no pueden viajar, ellos no pueden trabajar, ellos no pueden hacer ninguna actividad laboral, nada, absolutamente nada. Ese es un día en el cual ellos tienen que comparecer a la sinagoga. Es un día en el cual ellos estudian la palabra de Dios. Es un día en el cual se discuten las necesidades del pueblo. Es un día en el cual se arreglan todos los problemas o dificultades que haya en el pueblo. Es un día para arreglar tus asuntos espirituales. Y como te das cuenta, cualquiera que obrase o operase fuera o hiciese cualquier cosa dentro de este tiempo, le consideraban un hereje. Y por lo tanto, esa herejía era digna de muerte. Lo que quiere decir es que lo podían apedrear hasta la muerte. Lo podían apedrear hasta la muerte. Y como este es en este estudio es un contexto judío, podemos mirar que cuando durante todo el día todos estos enfermos y necesitados, aunque tenían necesidad, aunque necesitaban a Jesús, no se atrevieron a ir a Jesús hasta que no terminó el día de reposo. Hasta que no terminó el día de reposo. Ahora nos dice acá, al ponerse el sol, le trajeron
todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Así que Jesús, hermanos, ya había tenido un día muy ocupado, ¿no? Había predicado el mensaje por la mañana, había liberado a un hombre endemoniado, había sanado a la suegra de Pedro, y estoy seguro que aún no había ni comido. Aún no había ni comido. Por estar ministrando, ocupando su tiempo en las cosas de Dios, en el reino de Dios. O sea, ya había tenido un día muy completo, ¿no? Un día muy, muy saturado. Pero si eso no fuera suficiente, todavía había más trabajo por hacer. Leemos aquí que al ponerse el sol, ¿no? O sea, al caer el sol, le traen a todos aquellos que necesitaban un encuentro con Jesús. Y la pregunta surge: ¿por qué no pudieron esperar hasta el siguiente día? ¿Por qué no pudieron esperar hasta el siguiente día? ¿Por qué? ¿Entiendes eso? Esa es una pregunta genuina. Ponte a pensar de esta manera. Ponte tú en los zapatos de Jesús. Hablando humanamente, ¿crees tú que hubieses estado dispuesto para seguir ministrando? Porque digámoslo de esta manera, la hora más o menos aproximadamente vienen siendo entre 6 y 7 de la noche. Lo que quiere decir es que 7 de la noche comenzó Jesús a ministrar a todas estas multitudes. Un indicativo es que no les ministró a todos de manera general. O sea, no hizo como hizo la ilustración que les di el jueves, ¿no? Como aquel evangelista que visitó a Cuba y levantó un cubo al cielo y le pidió a Dios que lo llenara de bendiciones. Y después agarró el cubo y lo tiró sobre la congregación y la congregación cayó para atrás y todos fueron bendecidos. ¿Crees tú que así haya actuado Jesús? Jesús, hermanos, no ministra sino de manera personal. Uno por uno. Uno por uno. Y nos dice la palabra de Dios que eran ¿cuántos? Eran muchos. Lo que quiere decir que Jesús no terminó de ministrar ese día, iglesia, hasta largas horas de la noche. Muy tarde. Muy tarde. Pero qué importante para nosotros es esto, iglesia. ¿Por qué? Porque nos da a nosotros un vistazo a la mente y el corazón de Dios, que Dios se interesa en ti, se interesa en mí, se interesa en tu necesidad personal y quiere lidiar contigo de forma personal, íntima, contigo una a una solamente. De la manera que lo estamos mirando actuar en esta porción de la Escritura. Y eso es lo que vemos. Eso es lo que miramos acá. La Escritura nos lo dice bien claro. ¿Qué nos dicen los versículos que acabamos de leer nosotros ahora? Dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos. No dice a uno, a dos o a tres. Todos aquellos que tenían enfermedades y a los que estaban también endemoniados. Se los trajeron a todos. Y dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿De quién? A la puerta de la casa de Pedro. Toda la ciudad vino a donde estaba Jesús, porque en Jesús, hermanos, se encontraban la esperanza, encontraban que en Él podían encontrar alivio a sus enfermedades, podían ser liberados de la opresión del diablo y podían ellos conocer la verdad de Dios en Jesús, en el Hijo de Dios. Ahora, a mí me encanta, hermanos, imaginarme todas estas cosas. Soy muy imaginativo.
Cuando yo estoy leyendo, literalmente me meto en la historia. Soy uno de los que están en la historia. En mi mente puedo ver yo la casa de Pedro. En mi mente puedo ver la gente. En mi mente, literalmente, hermanos, puedo ver a Jesús ministrar a las multitudes. Por ello, cuando yo estoy leyendo, muchas de las veces el Señor me sacude el tapete, me hace estremecer. Me hace estremecer. Porque puedo darme cuenta de cuántas cosas y de cuántas necesidades hay, hermanos, que muchas veces porque ya estoy muy cansado, no estoy dispuesto a ir la extra milla. Y eso me confronta a mí. Me confronta a mí. Ahora, la palabra traían en el griego, hermanos, está en tiempo imperfecto, lo que significa que le seguían trayendo personas a Jesús. Dejaban a uno en la casa de Pedro y regresaban con otro, y otro, y otro, y otro, y otro. O sea, estuvo ministrando Jesús, podríamos decirlo de esta manera, toda la noche. Toda la noche. Ahora, mientras leía esto, pensaba, ¿por qué no tenemos hoy la misma emoción para traer a nuestros seres queridos a la iglesia? O a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Sabemos que Dios está presente, pero muchas veces no tenemos esa misma pasión. Hermanos, yo personalmente tengo familia y familiares que aún no han conocido a Jesús. Yo estoy seguro que tú también tienes familia y familiares que aún no conocen a Jesús. Aún no han hecho una confesión, no han invitado a Cristo a entrar en su corazón, no han hecho una confesión de salvación. ¿Por qué, hermanos, si sabemos que están enfermos con el pecado que los está destruyendo, por qué no traerlos a Jesús? ¿Por qué no presentárselos a Jesús y traerlos para que los sane del pecado y también los libere del yugo opresor del enemigo, o sea, del diablo? ¿Por qué no hay esa urgencia en nosotros? ¿Por qué no la hay? ¿Por qué no hablamos a nuestro vecino que quizás sea pagano, que no tiene una relación personal con Dios? ¿Por qué no nosotros le ministramos a nuestro compañero de trabajo? ¿Por qué no, hermanos, les hablamos a aquellos con los que nos cruzamos en la calle? ¿Por qué? Cuando vemos en la palabra de Dios que cuando Jesús estaba presente, la gente traía a sus enfermos. Pero si te das cuenta, la palabra clave ahí es cuando Jesús estaba presente. ¿En dónde? En el escenario, en lo que estamos viendo. Jesús estaba en la mente y el corazón de aquellos que vivían en esa ciudad y sabían que cuando Jesús estaba ahí, Él era el único que podía hacer algo por ellos. Por ellos. Por ello en el versículo 33, hermanos, dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Toda la ciudad fue reunida fuera de la casa, de esta pequeña casa. Y en el versículo 34 nos dice que sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera no uno ni dos, sino muchos demonios. Y lo interesante del caso es que no los dejaba hablar. No los dejaba hablar. ¿Por qué no los dejaba hablar? Porque todos estos demonios sabían quién era Jesús. Sabían quién era Jesús. Y Jesús no necesitaba que un demonio estuviese promotizándolo a él. No, sí se dice la palabra, ¿no?
promoviéndolo, pongámoslo así, ¿no? Y eso es lo que no necesitaba. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros estamos promoviendo a las personas, y cuando las personas son presentadas o las conoce alguien y las mira y dicen, ¿este es el que tú me hablaste? No, no me convence. No, ese no. No es lo que tú me dices que es. Porque yo sé quién él es, yo sé cómo él actúa, yo sé cómo él habla. No, ese no es. Pero cuando ellos ven la obra del Espíritu Santo y la obra de Dios en tu vida, dicen, y a este qué hormiga le picó. Porque te ven en fuego por el Señor. Y entienden que has estado con el Señor. Lo que nos lleva al tercer punto. Un día sostenido por la oración en soledad. Un día sostenido por la oración en soledad. O sea, después de Jesús pasar un día entero en la sinagoga, enseñando la palabra de Dios, llegar a la casa de Pedro, entrar en la casa de Pedro, sanar a la suegra de Pedro, después de que le trajeron infinidades, o sea, cientos de enfermos y endemoniados, después de ministrar a todos estos hombres y mujeres, podemos ver que ahora el Señor se retira a descansar. Quizá no haya ni siquiera dormido. Pero sí podemos mirar en el versículo 35 que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. La primera vez que el Señor me dio la bendición de estar en Israel, como vamos de un horario diferente al de allá, al llegar nosotros a Israel la primera noche que llegamos allá, nos íbamos tan cansados que como a eso de las 4 de la tarde ya no aguantábamos más, nuestros ojos ya se estaban cerrando. Y cuando nos acostamos ya como para eso de las 10, 11 de la noche, ya estábamos despiertos. Así, porque era para nosotros de día acá, pues íbamos acostumbrados a nuestro tiempo de acá. Y una cosa que noté es que allá, ¿sabes a qué hora sale el sol? A las 4 de la mañana sale el sol. Lo que quiere decir es que si la palabra de Dios nos dice a nosotros que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, quiere decir que Jesús se levantó a orar como a eso de las 2 de la mañana. 2, 3 de la mañana. ¿Te das cuenta? O sea, estuvo ministrando hasta muy tarde. O sea, el día de reposo terminaba a las 6, 6 y media, ¿no? Dependiendo a qué hora se metía el sol. Y entonces de ahí ministrando a toda esa gente, ¿no? Terminó de ministrar como hasta las 12, 1 de la mañana. Quizá durmió 1 hora y a las 2 de la mañana, ¡arriba! Vamos a hablar con nuestro Padre. Voy a hablar con mi Padre. ¿Sabes para qué? Para que el Señor le diese dirección para el siguiente día. Padre, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde me vas a llevar? ¿De qué manera vamos a ministrar? ¿De qué forma me vas a usar, Señor? ¿Dónde quieres que enseñe y qué quieres que enseñe? Heme aquí, Padre, materia dispuesta, úsame. Qué ejemplo más hermoso para nosotros, porque cuando tú te levantas de mañana, antes de salir a tus actividades, a tu día laboral, encontrarte con el Señor primero, hermanos, es lo máximo de lo máximo. Porque cuando sales con la bendición de Dios. Cuando sales por la calle, vas a salir a la calle, Señor, líbrame de todo conductor distraído, líbrame de distraerme yo mismo, permíteme llegar a mi destino sin ningún percance, ayúdame en todas mis actividades, hazme hábil y entendido, ayúdame a ser fructífero, Señor, a hacer tu obra este día de tal forma que al final del día tú seas glorificado. Que buscaste a Dios, te encontraste con el Señor y tuviste ese momento íntimo y personal con Él. Por ello, iglesia, en el cuarto punto que vamos a tocar este día,
Ya para terminar, son 3 versículos. Es un día guiado por un día guiado por el propósito y la misión. O sea, un día que Dios había preparado para Jesús. En el versículo 36 dice: y le buscó Simón, que con él estaba, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Qué interesante, ¿no? Porque la gente aún tenía necesidad. Y la gente vino buscando ¿a quién? Vino buscando a Jesús por la mañana. Pero Jesús no estaba en la casa de Pedro. Jesús no estaba en la casa de Pedro. ¿Dónde estaba Jesús? A solas en el monte. A solas en el monte hablando con su Padre. Y cuando Pedro, Andrés, Juan y Jacob se levantaron y no encontraron a Jesús, ¿qué es lo que hicieron? Fueron a buscar a Jesús. ¿Y lo encontraron dónde? Lo encontraron en el monte orando con su Padre. Y las primeras palabras que salen de la boca de Pedro es: hey, la gente ha llegado y están buscando, te están buscando. Te están buscando. Ahora Jesús no les dijo: hey, no es mi tiempo aún de ministrar. Simplemente les contestó esas palabras. Dice: vamos a los lugares vecinos. Vamos, dice, ¿vamos a qué? Vamos a seguir trabajando para el reino de Dios. Vamos a seguir trabajando para el reino de Dios. ¿Por qué? Dice: para que predique. Para que predique. Las palabras de Jesús eran: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, o sea, arrepiéntete de la manera o de la forma en la cual has estado viviendo todo este tiempo, porque el Señor ha venido a alcanzar tu vida, ha venido a tocar tu vida, quiere transformar tu corazón, quiere cambiarte, quiere darte perspectiva, quiere darte un lugar en el cielo. Un lugar en el cielo. Y dice Jesús: para esto he venido. Para esto he venido. Y dice que predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Echaba fuera demonios. Hermanos, aquí tenemos una gran lección para nosotros. Jesús sabía lo que era importante. Él sabía lo que era importante. Lo más importante en nuestra vida, iglesia, no es tu servicio a Dios. Lo más importante en nuestra vida es nuestra relación con Dios. Es lo más importante en nuestra vida. Hey, necesitamos mucha ayuda, es verdad. Necesitamos de más siervos, no hay duda de ello. Pero mira, lo que más de verdad es importante en la vida del hombre es su relación personal con Dios. Eso es lo más importante. Por ello es que él buscó a Dios. Él buscó a Dios. Y podemos ver que para los discípulos, para ellos fue muy importante mirar eso en la vida de Jesús, en la vida del Señor. Por ello, hermanos, en conclusión, Marcos del 29 al 39 nos muestra que un solo día en la vida de Jesús es suficiente para revelarnos cómo debemos de vivir. Debemos de vivir bajo la autoridad de Dios. Por ello Jesús sirve como el ejemplo que Dios nos ha dado en su palabra, para que nosotros, hermanos,
vivamos y sigamos. Si somos cristianos, nuevamente te recalco, la definición de cristiano es uno que es como Cristo o que se identifica en Cristo. Si somos cristianos, iglesia, tenemos que aprender a ser como Jesús, a vivir como vivió Jesús, porque Él es nuestro ejemplo. Tenemos que seguir sus pisadas. Tenemos que aprender a hablar como Él hablaba, a caminar como Él caminaba, a tener las mismas prioridades que Él tenía. ¿Por qué? Porque eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios. Este pasaje, hermanos, nos confronta con una pregunta inevitable. ¿Cómo se ve un día en nuestra vida cuando realmente vivimos bajo la autoridad de Jesús? ¿Cómo? Glorioso, ¿no? Y maravilloso, porque estamos aprovechando el tiempo al máximo. Cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día lo estamos aprovechando al máximo, de la misma forma que Jesús lo aprovechó al máximo. Si seguimos el ejemplo de Él, hermanos, también vamos no solamente a tener esa misma compasión por los necesitados, sino que van a ser de manera natural el deseo de que otros conozcan a Jesús. Por el hecho de que, hermanos, de que no queremos, como dice la palabra de Dios, que nadie se pierda, mas todos procedamos al arrepentimiento.